la pregunta es hasta dónde el ajuste que estás intentando hacer en términos de la micro, que desde el punto de vista de la hoja, digamos, del manual del economista es correcto. Del otro lado, lo que tenés son claramente ganadores y tenés perdedores. Hay un cambio que lo vas a ver reflejado en un aumento en el desempleo, igual que lo viste en los 90. Milei está a punto de lograr esa estabilización de industria y dejar de pensar, bueno, che, el dólar mañana se puede disparar, como ocurrió hasta antes de las elecciones. Nosotros, de hecho, lo usamos en el libro con Daniel. Nosotros usamos un triángulo, ¿no? O sea, decimos el programa macro, el programa micro, y hablamos de la gobernabilidad. ¿No? Digo, el programa macro, siempre dijimos, es un programa fiscal, tenés que cortar el financiamiento monetario del déficit, era un programa financiero, ¿no? Y un programa monetario. El objetivo era recapitalizar el Banco Central y que tu programa monetario empiece a funcionar como ancla. Construir un ancla alternativa a la cambiaria, de manera tal de hacer como hacen los países normales, que cuando el dólar se devalúa no es tema. La gente ahorra en la moneda local. ¿No digo? Yo siempre digo, para que construir eso, de alguna forma lo que tienes que hacer es durante un tiempo prolongado remunerar el ahorro en la moneda local y no romper contratos. ¿No digo? Ahora, tu problema principal fue que tu programa financiero nunca lo terminaste de resolver. ¿Por qué no lo terminaste de resolver? Por la herencia, por lo que quieras, pero digo, de alguna forma, o porque usaste el tipo de cambio como ancla y dejaste de comprar dólares. Cada uno le podrá poner el condimento que quiere. Pero en principio, hasta ahora, vos seguiste pagando la deuda al contado. Pagaste la deuda de dólares al contado emitiendo pesos para comprar los dólares y pagaste parte de los vencimientos de la deuda de pesos al contado. Cuando no refinanciabas el 100% de lo que vencías, el gobierno festejaba el punto ANCAR. Con ancla cambiaria, con cepo y ancla cambiaria, Kroll al 2, Kroll al 1, la emisión de pesos, o llamarlo si querés, no era emisión de pesos, eran pesos que ya se habían emitido en la economía, que los tenía guardados el Banco Central contra la emisión de los pasivos remunerados, que devengaban tasa de interés. Esos pesos vos los fuiste soltando a la economía, liberaste capacidad prestable de los bancos y con ancla cambiaria el crédito creció mucho y la economía rebotó. Ese driver de la economía se frenó de prepo cuando, habiendo sacado los controles de capitales o parte de los controles de capitales en el marco del acuerdo con el fondo y habiéndote quedado sin dólares en la previa de la carrera electoral, lo que tuviste que hacer es llevar la tasa de interés al infinito o hacer un apretón monetario inédito para tratar de sostener el valor del dólar y frenaste el crédito y mandaste la mora al cielo, digamos, bien para arriba. Eso es lo que hoy estás intentando desactivar. Hoy lo que estás intentando es, de nuevo, que baje la tasa de interés y que el crédito vuelva a expandirse, empezar a normalizar la economía. Ahora, tu ancla, paradójicamente, vuelve a ser cambiaria, porque son las bandas. Entonces, lo que digo es, primer punto es, bueno, vamos a tener un programa financiero, estamos mucho más cerca, con un riesgo país en estos niveles, arriba de 600 puntos, pero cercanos, estás mucho más cerca cuando el riesgo país era 1.400 puntos básicos. Entonces digo, programa macro, empezás a tener chances, como dicen ellos, de cortar el señoriaje, ¿no? Digamos, inside money, ¿no? Y outside money, cortar el señoriaje, ¿no? La emisión de pesos para cubrir el programa financiero, que es dominancia fiscal, a poder emitir pesos para comprar dólares, ¿no? Digo, esto que explicaba el ministro respecto de la demanda de pesos y, bueno, qué capacidad tenés de emitir pesos para comprar dólares. Pero eso es la macro. Después tenés los otros dos vértices. La micro, que la micro para los economistas tiene, si querés, dos patas. Una es la consolidación fiscal duradera, porque, digo, en mitad de la discusión sobre las reformas o intentar dar competitividad, hoy anunciaste una baja de retenciones, anunciaste una baja de impuestos de contribuciones patronales, desde el punto de vista del sector privado te da holgura, desde el punto de vista de las cuentas fiscales estamos todos haciendo los números para ver qué significa. Entonces lo que digo es consolidación fiscal duradera. Lo segundo es, vos tenés que abrir la economía. Vos tenés que abrir la economía porque, uno, tus precios relativos estaban totalmente distorsionados. Acordate que vos tenías precios de los bienes que eran absurdamente caros en una economía muy cerrada y con brecha. Y tenías precios de tarifas de servicios públicos que eran absurdamente baratos. Si vos tenías que poner las tarifas en el lugar que las que tenías que poner y mantenías los precios de los bienes en el lugar que estaban, vos lo que ibas a hacer es ibas a generar una destrucción aún mayor de los ingresos. Entonces, vos lo que estás teniendo hoy por hoy es, estás subiendo las tarifas,
están subiendo los precios de los combustibles, están subiendo los precios que estaban atrasados por regulación, y estás abriendo la economía para que los precios de los bienes bajen. Entonces, estás abriendo la economía en un mundo que se está cerrando. O sea, este no es el mundo del consenso de Washington de los 90. Entonces, cuando abrís la economía, bueno, los precios de los electrodomésticos cayeron a la mitad respecto a la inflación. Ahora, la contracara de eso son las noticias que vos estás dando todos los días, digamos, de plantas que se abrieron en 2023, con una señal de precio totalmente distorsionada, y que ahora te cierran, o empresas industriales que se convierten en empresas de logística. Entonces, lo que digo es, ahí el punto es, de nuevo, digo, vos estás abriendo la economía con un tipo de cambio, no quiero usar la palabra que está atrasado porque genera problema, pero con un tipo de cambio que no está adelantado, y sin el salto en la productividad sistémica, que fue lo que de alguna forma la convertibilidad logró y que hoy van a intentar poner sobre la mesa con las reformas, pero que todavía no está. O sea, hoy la productividad sistémica es mucho menor que la que tenías en los 90. El tercer vértice, que creo que, si querés, ganó varios casilleros después de la elección, es la gobernabilidad. Claro. Lo que tenés es un Congreso, digamos, con la primer minoría en diputados, con muchas más bancas en Senado, con capacidad de pasar leyes por el Congreso. Ya venías, digamos, de un gobierno que tiene una debilidad de origen enorme. Bueno, digo, ahí te empezás a tener margen. Entonces vos me decís, bueno, la verdad que después de la elección, el programa macro tiene más chances. La gobernabilidad tiene más chances. La pregunta es hasta dónde el ajuste que estás intentando hacer en términos de la micro, que desde el punto de vista de la hoja, digamos, del manual del economista es correcto. Del otro lado, lo que tenés son claramente ganadores y tenés perdedores. Y hay un cambio que lo vas a ver reflejado en un aumento del desempleo, igual que lo viste en los 90. Todavía es lento, pero la sensación que da es que en la medida que se empieza a alargar el horizonte y el esquema cambiario se sostiene, y las reformas avanzan, pero avanzan mucho más lento, la infraestructura deteriorada, o sea, las condiciones de competitividad sistémica en el mundo actual, donde tenés que competir con China, que pasó en 5 años de producir 1 millón, ¿no? Digamos, multiplicó por 6 la producción de autos y se convirtió, y empezó sector por sector, o sea, bueno, lo que está viendo es un cambio en la composición de las importaciones. Sí. Y bueno, y empezás a ver, digamos, si querés, la pregunta es hasta dónde se sostiene la gobernabilidad detrás de eso, o sea, hasta dónde el esquema se sostiene. Por ahora, digo, recién ganaste la elección y el horizonte se extendió. Paulina, súmate. Sí. Marina, o sea, veo que entonces, corregime si no, pero digamos que le están asignando después de las elecciones una probabilidad mayor a un escenario positivo, digamos, donde puedan salir bien las cosas en términos macro, ¿no? A ver, yo lo que te diría es, en términos macro tenés más chances de tener un programa financiero. Un programa financiero, digo, no te resuelve todos los problemas, pero te resuelve muchos de los problemas. O sea, de alguna forma terminás de cortar la dominancia fiscal y podés empezar a recapitalizar el balance del Banco Central, que si querés es condición necesaria para que esto empiece a funcionar. Ahí hay toda una discusión donde el gobierno pasó de decir que no le interesaba comprar reservas a decir que no va a comprar reservas por la cuenta corriente, pero ya no dice que no va a comprar reservas. De alguna forma el mercado le está exigiendo comprar reservas y está esta discusión que es el huevo o la gallina. O sea, tengo que comprar reservas para que el mercado me crea, baja el riesgo país y me refinancie la deuda, o tengo que refinanciar la deuda para poder empezar a comprar reservas. Entonces, ahí en el programa macro, si querés, estás más cerca de tener un programa. Digo, pagando el contado de la deuda era todo muy, muy atado con alambres. En términos micro, si querés, hay una agenda de reformas con claros ganadores y perdedores detrás de esa agenda de reformas y con más chances en términos de gobernabilidad de pasar alguna de esas reformas. Pero todavía las reformas que has pasado, digo, en relación a las que tuviste en los 90, son muchísimo menores. Y aún así en los 90 vos tuviste un salto en la productividad inédito, pero un salto en la productividad inédito de cuando el shock adverso fue demasiado fuerte y demasiado largo, digo, la convertibilidad no sobrevivió, o sea, la rigidez determinó de destruir el esquema. Hoy no tenés esa rigidez porque no tenés un tipo de cambio fijo, ni tenés una caja de conversión, pero bueno, estás usando el tipo de cambio como ancla y a mi juicio, digo, no estás construyendo una ancla alternativa. Tenés superávit fiscal, de nuevo, condición necesaria del programa macro. En términos de gobernabilidad, tenés un Congreso mucho más afín, tenés una oposición que está totalmente desmembrada,
y tenés un horizonte que se extendió, o sea, el largo plazo en Argentina era el 26 de octubre. Bueno, hoy el largo plazo es octubre del 2027 y ya empezás a tener, digamos, el armado político pensando en una reelección. ¿Le asignás alguna probabilidad que esto sea en actividad económica una transición y que efectivamente si en lo macro logran estabilizar pueda derramar en el mediano plazo un país que crezca económicamente y que en definitiva eso dispare perspectivas buenas para las empresas donde de pronto tengan más incentivos para contratar, acompañados de reformas estructurales? ¿Eso puede pasar o no es tan lineal, tan simplista pensarlo de esa manera? Yo creo que no es simplista ni lineal, nada es lineal, ¿no? Digo, el otro claro. día Milei decía, no es un movimiento rectilíneo uniforme, digo, no es lineal, digamos, ni la política ni la economía son lineales. Los procesos de aumento en la productividad generalmente te provocan al principio un salto en el desempleo, en la medida que el crecimiento en la economía se sostiene en el tiempo, buena parte de esos sectores se van absorbiendo. En la convertibilidad eso pasó, la convertibilidad del desempleo era del 6% en los 80, llegó al 17% en el año 97, y cuando se suponía que el crecimiento de la economía iba a empezar a absorber el empleo, bueno, la economía entró en recesión y eso nunca ocurrió. Si vos mirás otros países, yo qué sé, digo, en Chile ocurrió, no sé, en Alemania del Este ocurrió, con matices, digamos, con ganadores, con perdedores, o sea, no es ni en Australia ocurrió, pero lo que necesita es un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Lo que digo es, Argentina durante mucho tiempo, digo, la productividad era mala palabra, nos habló de productividad. Mi lectura es que hoy por hoy, muchos sectores hablan de nivelar la cancha. Claro. O sea, vos lo que tenés es, insisto, estás abriendo la economía en un mundo que se está cerrando y donde los saldos exportables de China son gigantes. Pero entonces no se están equivocando, digamos, si la lectura es esa, ¿no se está equivocando el gobierno? Digamos, Milei, cuando hoy plantea, o ayer, ahí en X, decía, bueno, acá los sectores son el campo, la energía, la minería. Está bien, digo, se está enfocado ahí, digo, pero si no se equivoca en abrir en un momento en que el mundo, lo que vos decís, se cierra, tiene otra estrategia. Yo diría es abrir, vos tenés que abrir. O sea, vos no podías mantener la economía cerrada como la mantenía. O sea, los precios de los bienes en la Argentina eran absurdamente altos y, de nuevo, y la inflación es un promedio ponderado de precios. Claro. Si suben todos los precios, ¿viste? Sube. O sea, no cambian los precios relativos. O sea, vos tenías que cambiar los precios relativos. Y cambiar los precios relativos requería algún grado de apertura de la economía. La pregunta es, de nuevo, ¿con qué esquema cambiario? Vos podrías haber priorizado la recapitalización del Banco Central y haber ido a un esquema de deflación más lento. Siempre la pregunta es qué es lo que te hubiera pasado con la gobernabilidad si el esquema de deflación hubiera sido más lento. ¿Y ahora tienen que cambiarlo sí o sí el esquema cambiario? ¿O se la pueden bancar así como está? La banda, el 1%. Lo que te están diciendo es que lo van a bancar a rajatabla. Creo que la banda superior, te están diciendo que la sostienen, la banda inferior ya no es la que era, no es más 930 pesos, que es lo que valdría hoy la banda inferior, la verdad es que queda pendiente negativa, arrancaba en 1000, hoy en la zona de 1400, 1450, está empezando a comprar dólares. Poquitos, porque la oferta es poquita, pero están empezando a comprar algunos dólares. Y no están dejando caer el tipo de cambio por debajo de esos niveles. Claro. Ahora, la pregunta es, con este esquema de bandas, la compra de dólares, con esta oferta que vos tenés, después de haber anticipado la liquidación como la anticipaste, acuérdate que los 7.000 palos, digamos, que se liquidaron con la baja de retenciones a fines de septiembre, bueno, digo, la oferta es realmente muy baja. O sea, la oferta de dólares que tenés hoy por hoy es oferta de dólares financieros asociados a las colocaciones de deuda que están haciendo las compañías y algunas provincias. ¿Cuánto compraron en diciembre? ¿Cuántos dólares compraron? O sea, compraron poco. Compraron poco. Compraban comprando a 20 palos, 30 palos. No todos los días compran, pero ha habido alguna compra de dólares. O sea, y lo que has visto es que no, el tipo de cambio, digo, no. Porque acuérdate que el mensaje, cuando fue el acuerdo con el fondo, inicialmente era que no hacía falta comprar reservas, que en un esquema de flotación pura no hacía falta comprar dólares. Y básicamente, bueno, no, la flotación hacia abajo, digamos, es bárbara, la flotación hacia arriba políticamente no es viable, o no es viable, menos en la carrera electoral como terminó siendo.
y ellos decían que iban a comprar dólares solamente en el piso de la banda. Bueno, eso ya no lo dicen más. Y pareciera, digamos, que el piso de la banda es más alto. Ahora es una banda angosta y donde el techo está muy cerca. De nuevo, hoy está un poquito menos cerca porque después del anuncio de acceso al crédito del Tesoro Nacional, el tipo de cambio comprimió, pero el mensaje del gobierno es que el esquema de bandas se sostiene. Si quisieran comprar más agresivamente dólares... ¿Cómo, perdón? ¿Auspiciás un buen resultado para la colocación de mañana, que es un paso importante? Sí, ahí va a depender un poco de... Primero, la colocación es local, o sea, no hicieron una colocación afuera. Segundo, hicieron algunas cosas, digamos, le permiten a las compañías de seguro fondearse en caución para comprar bonos en la emisión primaria, o sea, están intentando generarse una demanda de deuda en dólares. Me imagino que vamos a ver qué es lo que terminan haciendo con los bancos, digamos, pero a priori ellos dieron a entender que lo que querían colocar era en torno a 1.200 millones de dólares, que son los vencimientos de capital de los bonos con jurisdicción local, los AL 30 y 29, que son alrededor de 1.200 palos, y que el resto lo iban a pagar con el ripo. Bueno, veremos cuáles son las ofertas. Mi sensación es que lo que van a hacer es lo que hacen siempre, van a mostrar que las ofertas, no sé, son el doble que lo que colocaron, tratando de generar un momentum. Había un spread contra el cable, digamos, con lo cual entiendo yo que con eso van a intentar comprimir la tasa, y me imagino que la prioridad va a ser mostrar una tasa de interés apenas abajo del 10%, no sé, a lo mejor en 9,9, digo, 9,8, no sé cuál va a ser la tasa. Claro. Van a priorizar mostrar un costo de financiamiento abajo del 10, creo que por encima de la cantidad de dólares que consigan, por lo menos en esta primera emisión, pero la señal es, abrimos el mercado después de 2 años donde pagamos al contado. 2024 pagaste al contado, 2025 conseguiste el financiamiento del fondo y de los organismos. Marina, claro. ¿Qué está pasando con la inflación que estamos viendo? Ahí vos haces el relevamiento, sobre todo, en general, ¿no? Porque ahí ustedes en noviembre en el Cogol les dio 2,5, pero los alimentos por arriba. No sé, diciembre, cómo estás viendo, pero ¿qué está pasando? Tenés el dólar clavado y, digamos, y se despertaron los precios. Ayer nosotros decíamos, se desataron los precios. Se soltaron, no se desataron, se soltaron. Hubo algunos precios que estuvieron artificialmente sostenidos en la previa a la elección, algunas tarifas que es eso que se empezaron a soltar. El precio de los combustibles salió en la tapa de los diarios, porque ya no es más YPF la que de alguna forma pone el sendero de aumento de los combustibles. Y cuando mirás el último mes, los precios subieron cerca del 7-8%, en el interior subieron un poco más. El precio de la carne subió fuerte, o sea, hubo algunos precios en particular que te tiraron la inflación para arriba. No creo que sea algo estructural, o sea, creo que si el esquema cambiario lo puede sostener, es probable que cuando entremos a enero, no sé si enero, porque enero todavía es alto, pero a lo mejor febrero, marzo, la inflación, vuelva a caer por debajo del 2%, pero este año, la inflación va a terminar en la zona del 31%. Y el año que viene, de nuevo, va a depender fundamentalmente de la sostenibilidad del esquema cambiario. El gobierno apunta a sostener este esquema cambiario, priorizando, de nuevo, comprar dólares por la cuenta capital, no por la cuenta corriente. O sea, eso significa, eso para quien te está escuchando, significa comprar dólares por la cuenta capital y no por el superávit comercial, implica que el gobierno se juega no solamente a sostener las bandas, sino a sostener que las bandas crezcan a la superior 1% por mes. Se juega también a eso, no solamente a que haya banda. Por ahora yo creo que la señal es contundente, o sea, convengamos que en el pasado, han dicho algo y después han dicho lo contrario, y nunca puse un costo político por hacerlo, pero creo yo que hoy por hoy, digamos, la lógica es esta, ¿no? O sea, la lógica es comprando dólares, ellos apuestan a comprar dólares, suponiendo que, de nuevo, el financiamiento se abre y que van a poder empezar a mostrar una recapitalización de las reservas, fundamentalmente porque el gobierno deje de usar las reservas para pagar la deuda y pueda empezar a refinanciar los vencimientos, sumado a, de nuevo, provincias y sobre todo empresas que están tomando deuda del mercado, siempre después la discusión detrás del aumento del endeudamiento
de las empresas fundamentalmente, las provincias por ahora es para refinanciar lo que vence y la nación también. La pregunta es, bueno, ¿a dónde va dirigido ese financiamiento? ¿En qué medida es CAPEX, es inversión? Y hasta dónde ese aumento en la inversión te va a generar un aumento en el flujo de exportaciones hacia adelante. Buena parte del endeudamiento está tomado por empresas, digamos, asociadas a la energía, y parte de eso es CAPEX. Parte de eso es cancelación de deudas más caras, ¿no? O sea, lo que están cambiando es una deuda por otra, o sea, después hay que mirar uno por uno. Pero ese es el juego, o sea, el juego es abrir la cuenta capital y empezar a recapitalizar por la cuenta capital. Creo que el gobierno, por lo menos, digamos, en algunos de los comentarios de funcionarios del gobierno, dejaron claro que el mercado está, digamos, dicen el mercado está pidiendo que compremos dólares, o sea, ya no es que no queremos comprar. Claro. Pero vamos a hacerlo de nuevo, sin mover las bandas por ahora, en la lógica de ellos, vamos a ver qué es lo que pasa y si el mercado, digamos, porque la sensación que da es que si toca el techo de la banda, no deberían gastar dólares en sostenerlo. Ahí vamos a ver, digamos, qué es lo que pasa. Y la segunda es, o sea, no les importa el nivel del tipo de cambio. O sea, ellos priorizan la desinflación por sobre el nivel del tipo de cambio y el impacto sobre la micro que pueda tener la apertura con estos niveles de tipo de cambio. Priorizan, digamos, la baja de la inflación. Y pero no puede tocar el techo de la banda el dólar. El Caputo dijo el otro día, estamos obligados, si toca el techo, a vender dólares. Y me parece que... Bueno, yo creo que si toca el techo de la banda, vamos a ver si lo toca. O sea, creo que si consiguen financiamiento es probable que fluctúe abajo del techo de la banda y no lo toque. Creo que si toca el techo de la banda y tienen que empezar a vender dólares, como fue en la previa a la elección, vamos a ver, digamos, ahí me parece que el mercado no le va a gustar. Entonces, de nuevo, vos dependés de que el mercado te empiece a refinanciar. O sea, dependés que la baja de riesgo país se sostenga. La baja de riesgo país se va a acelerar probablemente después de esta colocación y eso eventualmente te va a permitir, de nuevo, empalmar este escenario de escasez de divisas que tenés en gran medida porque anticipaste la liquidación y porque estacionalmente estos meses son de baja liquidación, con la salida de la cosecha.